Génesis, clase 9, audio 4. Muy bien, estamos aquí entonces en el capítulo 49 y ahora vamos a ver estas bendiciones de Jacob o profecías de Jacob en cuanto a sus hijos. Él ya estaba ahí pronto a morir y él va a llamar a sus hijos y les va a declarar lo que iba a pasar con cada uno de ellos. Así que vamos a ir viendo cada una de estas profecías en cuanto a la descendencia de cada una de las tribus, y quizás nos vamos a detener más en unas que en otras, pero hoy vamos a hacer énfasis en las primeras tres, en Rubén, en Simeón y en Leví. Así que leemos capítulo 49, versículo 1. Dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Y al primero que se menciona, los va a mencionar por orden de nacimiento, es al primogénito, al mayor, a Rubén. Y ahí reconoce que él era el primogénito, que él era el principal, porque así era la costumbre, la cultura. El primogénito, el primer hijo, era el que le correspondía doble honor y era el principal. Y él dice: bueno, eres mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Pero después viene la sentencia: no serás el principal. Iba a perder la tribu de Rubén, y Rubén mismo en realidad lo pierde en su vida, el ser el principal, el referente de los hermanos. Lo vemos que él dejó de serlo muy pronto. Pero ¿cuál es la razón? ¿No? Según Israel, dice el versículo 4: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y acá está haciendo referencia a algo que hemos visto en su momento. Rubén, en un momento, él va a acostarse con una de las concubinas de su padre, o sea, con la sierva de Raquel, con la sierva de su tía, ¿no? Y esto se llegó a enterar Jacob. Ahora, esto, lo que acá se enjuicia a Rubén, no es tanto la situación de adulterio, que era grave, sino lo grave, lo más grave que acá se dice, es: subiste al lecho de tu padre. Era el hecho de que él usurpó el lugar de su padre con la concubina de su padre, ¿no? Y eso es lo que se torna acá como grave. Dice: entonces te envileciste. Aquí la palabra envileciste se traduce en otros lugares del Antiguo Testamento como profanar, usurpar, como ocupar un lugar que santo, que no correspondía, ¿no? Y Rubén no le correspondía. Debía haber tenido mucho temor de hacer eso con una concubina de su padre, ¿no? Y entonces quizás Rubén podía haber tenido muchas razones en su juventud y de alguna manera justificar su acción diciendo: bueno, pero al final mi padre, que tiene a mi mamá de esposa, tiene a mi tía de esposa, tiene la sierva de mi mamá de esposa, tiene la sierva de mi tía de esposa, de concubina, ¿por qué yo no puedo hacer esto? No, bueno, o sea, no, el punto era que no le correspondía ese juicio hacerlo a Rubén. Él debía respetar la posición, el lugar de su padre. Él profanó, él subió al lecho de una forma metafórica, ¿no? Y no tan metafórica, de decir, ocupó un lugar y profanó un lugar que no le correspondía. Y no podemos menos que pensar, cuando leemos esto, en el pecado del mismo Satanás, ¿no? Como Lucero, el querubín principal, dice, el querubín protector, él dice: subiré al cielo, pondré mi estrado ahí junto al Altísimo. Vemos esa misma usurpación, ese mismo intento de ocupar el lugar de la autoridad que no le correspondía, ¿no? Y es interesante, dice, él perdió. Si bien en su momento Jacob de alguna manera vemos que no hizo nada visible en cuanto a esto, pero vemos las consecuencias que trajo esto para Rubén y para su posteridad. Dice él: vas a perder tu autoridad, vas a perder la dignidad, porque no respetaste la dignidad de tu padre, no respetaste la autoridad de tu padre. Y eso es interesante, ¿no?
porque también Satanás perdió su dignidad. Y cada uno de nosotros, cuando usurpamos, cuando no respetamos la autoridad, bueno, perdemos también autoridad, ¿no? Y a veces personas pretenden respeto cuando no respetan a la autoridad. Y la verdad es esa fue la consecuencia, ¿no? Vemos en la vida de Rubén que él, muy pronto, o sea, aún en la situación cuando entregaron a José, cuando vendieron a José, hubo dos de los hermanos que de alguna manera intentaron evitar que muera, porque ellos lo querían matar. El primero fue Rubén el primogénito. Él no se animó a enfrentar a sus hermanos, pero él no quería que muera José en algún sentido. Dijo, bueno, vamos a ponerlo en el pozo, ¿no? Pero él después, dice, de alguna manera se fue, él quería buscar la forma de sacarlo del pozo, dice, y de devolverlo al padre. Pero la cuestión es que enseguida fue Judá el que después, cuando Rubén no estaba, él dijo, bueno, el segundo que dijo, bueno, no lo matemos, sino vendámoslo, y por idea de Judá, los hermanos estuvieron de acuerdo, fue vendido y no fue asesinado. Y después, cuando ya tuvieron que enfrentar a José, primero fue Rubén el que le dijo a su padre, bueno, yo salgo de fiador, pero su padre no lo escuchó para nada. Pero después Judá fue el que salió de fiador y se comprometió. Y fue Judá el que después habló con José y dijo, bueno, yo me quedo, yo voy a ser el sustituto de Benjamín. Entonces vemos cómo Rubén pronto dejó de ser el principal o al que los hermanos seguían, ¿no? Y él perdió ese privilegio precisamente por haber usurpado el lugar de su padre. Muy bien, ¿qué debemos pensar nosotros cuando no somos respetuosos con la autoridad? Más allá de la dignidad o de los merecimientos, guardémonos de usurpar lo que no nos corresponde, porque un día eso traerá consecuencias a nuestras vidas. Dice el versículo 5, ahora hablando de Simeón y Leví, dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Siguen los dos hermanos, todos estos hijos de Lea, y va a hablar de Simeón y de Leví, y aquí va a ser, esto no es precisamente una bendición, sino todo lo contrario. Y aquí va a ser referencia a lo que pasó cuando fue violada Dina, su hermana, allí por este príncipe de Siquem. Y ahí leímos en su momento cómo estos dos hermanos planearon la venganza, la ejecutaron y ellos mataron a todo el pueblo y destruyeron esa ciudad con toda su gente, ¿no? Y cuando Jacob les reprochó, dijeron, bueno, ¿qué acaso no íbamos a dejar las cosas como estaban? Y acá viene la consecuencia, ¿no? Dice, armas de iniquidad son sus armas, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Y acá lo que se enjuicia no es que ellos no debían tener ira por lo que había pasado con su hermano, ni estar enojados, pero la reacción, lo que hicieron fue totalmente desmedido, desproporcional. Ellos no mataron en todo caso al violador, mataron a todo un pueblo, ¿no? Asesinaron a todo un pueblo. Y entonces ahí dice, ¿no?, que su ira fue dura, su furor, dice, por lo tanto ellos ahí dejaron fluir su furor y hicieron todas estas cosas, ¿no? Y recordamos ese versículo, ¿no? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ellos se dejaron llevar por su ira, por su furor, quizás viendo también a su padre que tampoco tomó cartas en el asunto. La cuestión es que, bueno, tomaron esa venganza y mataron a todo un pueblo. Entonces dice, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Cuál era la consecuencia, dice, para ellos en el futuro, para
sus descendientes. Dice, los esparciré en Israel, los apartaré en Jacob. Es interesante, ¿no? La condena era que ellos no iban a tener un lugar como tribu entre el territorio que iba a ser para la tierra prometida. Ni Leví ni Simeón iban a tener territorio. Ahora, cuando vemos en la historia, tiempo después, cuando llega el tiempo de Moisés, de Josué, del reparto de la tierra, vemos que Simeón fue uno de los últimos en recibir su porción y que era una de las tribus más pequeñas, y tal es así que le fue dado, que cuando llegó el tiempo de repartir la tierra, a ellos dijeron, bueno, como Judá tiene mucho territorio, algunas ciudades se las van a dar a Simeón. Y en realidad Simeón quedó ahí en medio de Judá. Y cuando pasó el tiempo vemos que directamente, prácticamente Simeón se lo consideraba como parte de Judá. No se lo nombra como cuando 400 años después Moisés va a bendecir a las tribus. Es interesante, pero menciona a todas, menos a Simeón. ¿Por qué no menciona a Simeón? Bueno, porque prácticamente se lo consideraba como un apéndice de Judá. ¿No? Casi perdió su identidad como tribu, Simeón, por ese furor, por esa ira. Y uno dice, bueno, y Leví, Leví también tenía el mismo destino, y Leví también tuvo el mismo destino, porque ellos no tuvieron territorio, sino que a ellos a los levitas se les dio ciudades de cada tribu que vivieran, pero no tenían un territorio propio, porque ellos eran la tribu sacerdotal, fue nombrada la tribu sacerdotal. Pero es interesante porque en el caso de Simeón y de Leví, los dos hicieron lo mismo. Sin embargo, para Simeón fue realmente una maldición el ser absorbido, pero para Leví fue casi un privilegio el no tener ciudad, porque ellos eran la tribu sacerdotal, era la tribu que se dedicaba a las cosas de Dios y recibían el diezmo de las demás tribus. Y lo que empezó siendo una maldición para Leví terminó siendo una bendición. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, para eso tendríamos que ir y leer allí ya en el tiempo de Moisés y de Josué, ¿no? Pero allí cuando vemos que más allá de la maldición que se cumplió, no tuvieron territorio, Leví de alguna manera por la gracia de Dios, pudo transformar su maldición en bendición. Porque vemos allí, por ejemplo, no lo vamos a leer, pero cuando llega el tiempo de que el pueblo construye el becerro de oro y ellos ahí cometen idolatría y Moisés vuelve y se castiga al pueblo, en un momento Moisés dice, bueno, pónganse los que están con Jehová conmigo, y dice que toda la tribu de Leví se puso allí y ellos ejecutaron el castigo y se comprometieron con Dios y se consagraron a Dios, inclusive matando a los que habían construido el becerro y los que habían adorado al becerro. Entonces Moisés les dijo a ellos, vosotros os habéis consagrados, ¿no? Y de alguna manera es interesante, ¿no? Porque Leví, por su celo de Dios y por diferentes situaciones, por la gracia de Dios también, si bien esta palabra se cumplió, por la misericordia de Dios para ellos, para Leví, esa maldición se pudo ser para bendición, ¿no? Y eso nos enseña algo, ¿no? O sea, más allá del comienzo que fue muy malo para Simeón y para Leví, y que eso de alguna manera comprometió el futuro y la posteridad, no estaba todo terminado para Leví, y ellos pudieron más adelante convertir su maldición en bendición. No, y eso nos muestra algo, ¿no? Que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios que más allá que, por más que parece que está sellado y que no hay vuelta atrás y que no es posible quitar la consecuencia de nuestros pecados, y en cierta manera no lo es, pero aún así en su misericordia Dios puede transformar situaciones y puede dar bendición en medio de castigo. Y eso lo vemos ahí en el ejemplo de Leví. Simeón, en cambio, no tuvieron esa actitud y ellos sí perdieron casi su lugar
y quedaron casi como desapercibidos como una de las tribus de Israel y fueron dispersados entre sus hermanos, como dice acá la profecía. Entonces, ahí pensamos, ¿no?, en cómo las acciones del presente comprometen el futuro. Y a veces no solo el futuro de uno, sino condicionan el futuro y influencian el futuro de la posteridad. No tenemos a veces idea del alcance, ¿no?, y de nuestras acciones. Y entonces vemos que cómo ellos ahí con sus actitudes comprometieron o condicionaron al menos el futuro de su descendencia. Así que el Señor nos ayude a poder ver, ¿no?, que debemos nosotros ser cuidadosos y saber que no es que lo que hacemos o lo que dejamos de hacer solo nos incumbe a nosotros mismos o nos ayuda o nos perjudica a nosotros mismos, sino podemos ser una bendición o un tropiezo para los que tenemos al lado, ¿no? Pero también aprendemos, ¿no? En Rubén aprendemos a no usurpar el lugar que no nos corresponde, a respetar la autoridad, a no juzgar a la autoridad, sino a sujetarnos y a honrarla. Y de Simeón aprendemos, y de Leví aprendemos que la ira, por más justificada que esté, no obra nunca la justicia de Dios. Y de Leví en particular, también aprendemos que no todo está perdido y que siempre podemos volver a Dios y que siempre habrá una mano de misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Continuamos en la próxima, que el Señor les bendiga.